Centro Cristiano Amigos. Dios ha sido bueno y Dios en su infinita misericordia nos ha permitido estar aquí y dar testimonio de su fidelidad. Quiero que me acompañes con tu Biblia, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 20 al 25. Deuteronomio, el quinto libro de la ley, del Pentateuco. Dios le encarga a Moisés algunas cosas interesantes y es de lo que te quiero hablar esta tarde. Capítulo 6, versos 20 al 25, dice la palabra de Dios, versión Reina Valera: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Quiero que digas conmigo, testimonios y estatutos. No, dilo como con ganas, testimonios y estatutos. Los hijos de Israel le preguntaron a Moisés, le preguntaban a sus padres, ¿qué significa todo esto? ¿Qué son estos testimonios? Estos monumentos que se han levantado, estas leyes y estatutos que Jehová nuestro Dios mandó. Verso 21, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Verso 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. ¿Para qué? ¿Cuántos quieren que les vaya bien todos los días? Y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Sabes una cosa, amada familia? El testimonio, nuestro testimonio del amor y la fidelidad de Dios es tan importante, porque cada vez que tú y yo hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, genera una expectativa y aumenta la fe en el corazón de la gente que nos escucha contar estos testimonios. Yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí tienen testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Cuántos pudieran testificar de los portentos, milagros y señales que Dios ha hecho con ustedes? Sabes, el viernes que tuvimos la velada, yo estuve en verdad sorprendido por Margarita. No sé si vino Margarita, creo que no vino Margarita el día de hoy, pero Margarita es una mujer que vino con una necesidad. Ella vino y me dijo, pastor, ore por mí porque tengo SIDA. Yo dije, ok, vamos a orar por ti. Pusimos las manos, empezamos a orar, le hablé a Ale, ven, ayúdame a orar por ella. Ale empezó a orar por ella, Ale se la llevó para allá y alguien más oró por ella. Es decir, 3 personas distintas de esta casa oramos por Margarita para que Dios le sanara de SIDA. El viernes viene y da testimonio con pruebas fidedignas, con pruebas de laboratorio. Las presentó delante de nosotros, donde el laboratorio decía, ya no tiene SIDA. El VIH se fue de su cuerpo. Vamos, hazlo fuerte. Y sabes, Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue operando una y otra vez. Dios sigue haciendo portentos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Tristemente se ha metido en la mente y el corazón de muchos creyentes, aún de muchas iglesias y denominaciones que enseñan que los milagros ya pasaron. Hay muchas iglesias, tristemente lo digo, iglesias cristianas, movimientos completos que enseñan que Dios ya no hace milagros, que el tiempo de los milagros ya pasó, que ese era para otra dispensación. Pero, ¿sabes? Yo cuando leo la Biblia no entiendo eso y no veo eso. Yo veo que Dios sigue haciendo milagros, porque el poder de Dios no cambia, no disminuye con la edad. No es como tú y como yo. Nuestra edad, nuestra fuerza se va menguando, pero la fuerza de Dios no mengua. Al contrario, Dios es eterno y Dios es poderoso. Así que si Dios hizo milagros en el pasado, te tengo noticias. Dios seguirá haciendo milagros en el presente y seguirá haciendo milagros en el futuro, porque Dios es Dios, Él no cambia y Él es todopoderoso. Alguien que diga amén a esto. Alguien que exalte el nombre de Dios a esto. Yo mismo soy un testimonio del poder de Dios. A la edad de 6 años fui diagnosticado con insuficiencia renal.
Mi madre creyó a Dios, mi papá me quería dejar internado y ahí van a empezar a hacerme diálisis a los 6 años de edad, ¿te imaginas? Mi mamá oró, me sacó del hospital, los médicos le dijeron, señora, fírmele bajo su responsabilidad porque si lo saca y se muere es su bronca. Mi mamá dijo, no importa, yo me lo llevo, yo no creo que mi hijo necesite esto. Me sacó, ese día me llevó al templo, oraron por mí, me ungieron y mire, eso pasó cuando yo tenía 6 años de edad. Y aquí estoy, 20 años después, predicándole. Ay, gracias por su entusiasmo. Bueno. Aquí estoy, 44 años después, predicándole. Ah, ya es más creíble, ¿ah? Ay. ¿Sabes? Que no me digan que Dios no es un Dios de milagros. Mi hijo nació muerto, pasó el parto en mi esposa, tragó líquido amniótico. Vienen los médicos, me dicen, Señor, su hijo nació muerto. Y yo dije, no lo puedo creer. ¿Por qué Dios me habría dado su nombre y su rostro en sueños para que después mi hijo nazca muerto? Yo estaba orando, Señor, ¿cómo le pongo a mi hijo? No quiero ponerle cualquier nombre. Y Dios me dio su nombre. Dios me dijo cómo se iba a llamar y Dios me mostró su rostro, cómo iba a ser. Cuando el médico me dice, José, tu hijo nació muerto porque pasó el parto, el alumbramiento se le pasó, tuvo sufrimiento fetal, tragó líquido y se murió. Vine con Dios, le hablé a hermanos en la iglesia, por favor ayúdenme a orar porque mi hijo me dicen que nació muerto. Empezamos a orar a Dios, empezamos a clamar. Sale al poco rato la enfermera y me dice, Señor, no sabemos qué pasó, pero su hijo ya respira. Pero como quedó 15 minutos sin oxígeno en el cerebro, pues entonces va a quedar como un vegetal. Yo dije, no, a mí Dios me dio el nombre, me dio su rostro. Yo creo que Dios no está jugando conmigo. Señor, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Me dicen que va a quedar como un vegetal, pero yo te creo a ti. Tú eres un Dios de milagros. Comenzamos a orar. Hoy, después de 20 y tantos años, mi hijo está tocando la guitarra. Lo único que tiene de vegetal es su cabeza. Dime si no creo en los milagros. Dime si no doy testimonio del poder de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, por supuesto. Pero ¿qué ha ocurrido, amada familia? Nos hemos quedado callados. Hemos dejado de hablar. Hemos dejado de decir, el poder de Dios se sigue manifestando. Yo soy testimonio, tú eres testimonio, tu casa es testimonio del poder de Dios. La gente allá afuera necesita saber que Dios sigue haciendo milagros. Es cierto, ha habido momentos difíciles. Es cierto, yo mismo he orado por gente que yo creía que se iba a sanar y se muere. Pero eso no me tiene que detener de seguir orando y creyendo que por la próxima persona que ore va a ser sana. Tenía un amigo pastor. Durante 4 ocasiones seguidas, cada vez que lo mandaban a orar por alguien, moría 4 veces. Ya en la iglesia hacíamos broma y decíamos, ¿quién está enfermo para mandar al pastor a que ore por ustedes? Y la iglesia decía, no, gracias, yo creo en el Señor, no me manden a ese pastor. Vino mi amigo el pastor y me dijo, Pastor Omar, he orado por 4 personas al hilo y las 4 se han muerto. Pero ¿sabes qué? No me voy a detener de orar hasta que venga y vea un milagro. Él se dispuso en su corazón, comenzó a orar por más enfermos y al rato venía y me decía, ¿qué crees? Oré por fulano y se sanó. Fui al hospital, oré por otra persona y Dios la sanó de cáncer. Fui al hospital, oré por la otra persona y Dios la sanó de los riñones. ¿Sabes? Empezó a ver milagros sobrenaturales y él desarrolló su ministerio en milagros y sanidades. El diablo quería desanimarlo con 4 testimonios de personas por las que oró y se habían muerto. Pero él dijo, yo voy a seguir creyendo a un Dios de poder. Así que, amada familia, tú y yo debemos de entender que cada vez que hablamos del testimonio de Dios, se abre un portal, se abre una dimensión en donde el cielo puede invadir la tierra y la fe de la gente que te escucha puede crecer para recibir un milagro para su vida. Jueces capítulo 4 versos 1 al 7. Mira lo que dice la Biblia. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres y uno de cada tribu y mándales diciendo, toma de aquí del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Verso 4, entonces Josué llamó a los 12 hombres, de las cuales
de los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Verso 6. Para que esto sea de testimonio. Digan conmigo: de testimonio. Digan conmigo: señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Digan conmigo: testimonio. Diga más fuerte: testimonio. Qué importante es, amada familia, que tú y yo demos testimonio del poder de Dios. Ahora, la principal asignación de parte de Dios para ti y para mí, la principal asignación no es que seamos prósperos, no es que tengamos comodidades. Sabes, últimamente se ha predicado un evangelio tan light, en donde el centro del mensaje es el hombre. Y no, amada familia, no, el centro no es el hombre. El centro del mensaje no eres tú, no soy yo. El centro es Dios. Dios tiene que ser nuestro trono, como bien cantábamos. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Todo lo que Él hace tiene que magnificar y glorificar su nombre a los demás en nuestra vida. Entonces, cuando Dios nos rescató, cuando Dios pensó en ti, cuando Dios te alcanzó, no es para darte una vida linda, no es para quitarte todos tus problemas, no es para hacerte sentir mejor, no es para darte comodidad. Yo no sé en dónde nos enseñaron que Dios quiere que estemos cómodos. Señoras y señores, a Dios no le preocupa tu comodidad. Él quiere que tú seas efectivo. Hay gente que está buscando la comodidad, hay gente que está buscando el sentir bien, el placer, el quitarse de todas sus broncas, pero no, el principal propósito por el cual Dios nos alcanzó a ti y a mí es para que seamos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Sabes lo que eso implica? ¿Sabes lo que significa ser un sacerdote para Dios? Tiene dos implicaciones. La primera significa que como sacerdotes de Dios, esto implica que tú y yo tenemos que interceder delante de Dios por la gente que no puede orar por sí misma. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios por aquellos que no pueden pedir por sí mismos. Eso es lo que hace un sacerdote: intercede delante de Dios por la gente. Y número dos, tú y yo también tenemos que ser representantes del hombre ante Dios. Es decir, debemos de venir y predicarles el evangelio. Esas son las asignaciones de reino que tenemos como hijos de Dios. Número uno, orar por la gente. Y número dos, a la gente presentarle a Cristo. Digan conmigo: esas son mis dos funciones. Pero Cristo lo hace perpetuamente desde el cielo. Cristo es nuestro modelo, y en ambos roles Él hace exactamente esto. Con su muerte representó a la humanidad, pero al mismo tiempo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo es el perfecto hombre para Dios y el perfecto Dios para el hombre. Jesucristo 100% hombre, 100% Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Alguien que glorifique y exalte el nombre del Padre por esto. Vamos, exáltale. Pero tú y yo tenemos esta doble función. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Tenemos una misión que cumplir. ¿Y cómo vamos a cumplir esta misión? Muy sencillo. Tenemos dos instrumentos poderosos, dos herramientas que Dios nos ha dado. Número uno, primera herramienta, tenemos sus promesas. Y número dos, sus testimonios. Digan conmigo: sus promesas. Díganlo más fuerte: sus promesas. Y número dos, su testimonio. Promesas es lo que Dios ha dicho. Testimonios es lo que Dios ha hecho. ¿Me sigues? Otra vez, una promesa de parte de Dios para tu vida es algo que Dios te ha dicho. ¿Cuántos aquí tienen promesa de parte de Dios para su vida? ¿Cuántos tienen promesas que todavía no se cumplen? Levanta su mano. ¿Cuántos tienen promesas que ya se cumplieron de parte de Dios? Levanta su mano. Ok, entonces esas dos son las herramientas que tenemos: las promesas de Dios a nuestra vida, lo que Dios ha dicho, y los testimonios, lo que Dios ha hecho. Entonces, si Dios te ha dado una promesa y esa promesa ya se cumplió, eso se transforma en un testimonio. ¿Me estoy explicando? Dios nos ha hecho muchas promesas a cada uno de nosotros, y necesitamos tomar sus promesas y creerlas hasta ver el cumplimiento de cada una de ellas, porque Dios quiere que tú y yo demos testimonio. Yo tengo una promesa de parte del Señor. Tú tienes una promesa de parte de Dios. Hoy estoy aquí para decirte:
Aférrate a la promesa. Abraza la promesa. Cree la promesa. Sostén la promesa con fe. Porque pronto esa promesa será un testimonio que glorificará el nombre de Dios. Exáltalo. ¿Por qué son importantes los testimonios para Dios? Número uno, los testimonios, escuchen con atención, son importantes porque revelan, ¿qué dije? La naturaleza de Dios. Los testimonios son importantes porque revelan la naturaleza de Dios. A través de un testimonio podemos saber quién es Dios. ¿Sabes una cosa? Te he hablado mucho sobre los milagros. Inicié hablando de milagros, mi propio milagro, mi propia vida, el milagro de mi hijo. Pudiera seguir hablando de milagros de cada uno de ustedes. ¿Qué es un milagro? Realmente un milagro no es que tu esposa te haga chilaquiles después de tanto tiempo que le pides. No. Tampoco un milagro es que tu esposo te lleve flores sin ser tu cumpleaños ni 10 de mayo. No, un milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Eso es un milagro. Una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. ¿Me sigues? ¿Y por qué es importante entonces los testimonios? Porque a través del testimonio podemos ver la naturaleza de Dios. ¿Me sigues? Porque Dios sigue haciendo milagros. Dije que Dios sigue haciendo milagros. Y cuando tú escuchas el milagro que Dios hizo en alguien más, eso entonces te enseña y te revela su naturaleza. Y te dice, ok, Dios hizo el milagro en esta persona de tal forma porque Dios es poderoso. Y Dios puede hacer intervenir sobrenaturalmente en el curso natural de la naturaleza. ¿Estás conmigo? Por eso cuando hablamos de testimonios estamos revelando la naturaleza de Dios. Ahora, ¿qué es un testimonio? Lulú, un testimonio es un registro escrito o hablado de cualquier cosa que Dios ha hecho. Un testimonio es un registro escrito o hablado de cualquier cosa que Dios haya hecho. Mira lo que dice el Salmo 119, versos 12 al 16. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. ¿Me he gozado en el camino de qué? De tus testimonios. Esto lo decía el salmista David. Mira, déjame decirte algo. Somos una iglesia que alaba a Dios. Pero ¿sabes cuál es la mejor manera que tú puedes conectar en la alabanza a Dios? Escúchame con atención. Si vienes cansado, si vienes con broncas, si vienes con pleitos, a lo mejor vienes en el camino y ya vienes todo embroncado con tu esposa. Todavía ni inicia bien el domingo y ya estás de la greña con tu esposo. Pero ¿sabes? Una excelente manera de conectarte pronto en la alabanza es recordar los hechos maravillosos de Dios en tu vida. Y cada vez que tú te acuerdas de lo bueno que Dios ha hecho en tu vida, entonces comienzas a darle gracias y tu acción de gracias se convierte en alabanza. Por eso yo te recomiendo, amada familia, antes de llegar aquí, para que no nos cueste trabajo, porque pregúntele a Gigi. O sea, yo estoy aquí tocando a veces cuando me pone, que últimamente no me han puesto, quién sabe por qué, pero bueno. Ya no me quieren tocando, ¿qué? Ok, aunque sea la guitarra. Pero a veces los vemos, y los vemos con una cara, Isa. Yo a veces volteo con Gigi, la veo que está con todo el corazón. Mira, sudor, así casi sudando sangre. Y la iglesia, bien dura. ¿A poco no han sentido, chicos? Y parece que topamos con pared, porque ustedes nomás así bien. Ay, esa no me gustó. Ay, otra vez esa. Ay, mira, qué bueno que no te gusta la alabanza, no es para ti. Si tú venías para ver si cantábamos o tocábamos la que te gusta, pues no son complacencias, mi hermano. Venimos aquí para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Pero quiero decirte algo.
Todo esto nada más para decirte esto. Escucha, desde que vengas en tu carro, quita la queja. ¿Sabes que la queja es la alabanza del infierno? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada vez que te quejas, le estás dando gloria al diablo. ¿Ah? Y vienes y no das alabanza, das quejabanza. ¿Qué hay que hacer? Recomendación: desde antes que llegues, recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Recuerda que sin ser digno te dio una buena esposa. Recuerda que sin merecerlo te dio salvación y vida eterna. Recuerda que a pesar de lo malo, ¿cuántos hemos sido malos? A ver, levanta su mano. Y el que no levante su mano, véngase a predicar mejor, porque usted es más santo que yo. Pero hey, recuerda la fidelidad de Dios. Y entonces cuando recuerdes que Dios ha sido bueno contigo, empieza a darle gracias, para que cuando entres por esa puerta, ¿no dice la Biblia, entrad por sus puertas con qué? No dice que vengas y des gracias aquí. No, desde que entras por esa puerta ya tienes que venir dando gracias. Es más, prácticamente tienes que venir ahí, vienes danzando hasta el frente. No tienes que esperar a que Martín o Gigi te digan, pasen al frente, salgan a los pasillos, vengan aquí. No, tú tienes tanto agradecimiento en tu corazón que no espero a que el líder me diga que pase. Yo paso porque glorifico los testimonios del Padre sobre mi vida. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel, Él ha sido generoso. ¿Cómo no exaltarle con todo mi corazón por su fidelidad? ¿Cuántos tienen cosas o cuántos han pedido cosas que aún no tienen? Levante su mano. Vamos, levante su mano, que dice, yo todavía estoy pidiendo y no tengo eso que estoy pidiendo. Levante su mano. Pero ¿cuántos ya tienen lo que aún ni siquiera le habían pedido a Dios y Dios te lo dio? Ok, pues da gracias a Dios por lo que ya tienes. Y mientras le das gracias por lo que tienes, prepárate, porque Dios te va a dar lo que no tienes. Pero empieza dando gracias. A lo mejor te quedaste sola, a lo mejor te quedaste viuda y ay, Dios, dame un esposo. Estás llorando. No, Señor, gracias. Gracias porque me diste la oportunidad de disfrutar a mi esposo. Tengo hijos, gracias por lo que tengo, Señor. Hoy te alabo por lo que me has dado. Y yo sé que mientras te alabo, vendrá mi promesa, vendrá el cumplimiento. Y mientras esta llegue, yo te voy a dar gloria. No esperes a que tengas las cosas que deseas para darle gloria. Empieza desde ya. Recuerda los testimonios. Recuerda cómo Dios ha sido bueno contigo. ¿Sabes? Me encanta porque la palabra testimonio en la raíz original hebrea significa lo harás otra vez. Wow. ¿Qué significa? Lo harás otra vez. ¿Qué implica esto? Implica que cuando tú escuchas el testimonio de alguien, cómo Dios lo sacó de las drogas, cómo Dios lo sacó de la adicción, cómo Dios lo sacó de las drogas económicas, estaba endeudado hasta con Coppel, y cuando escuchas el testimonio tú dices, wow, lo hiciste con él, lo harás una vez más conmigo. Por eso es importante, amada familia, estar escuchando testimonios. Cada registro de lo que Dios hizo en las generaciones pasadas es una promesa de lo que volverá a hacer en nuestras vidas. Porque la Biblia dice en Hebreos 13 que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios lo hizo contigo, si Dios lo hizo con aquel, si Dios sanó a mi hijo, si Dios me sanó a mí, lo hará otra vez contigo. Pero tienes que creer el testimonio. Tienes que creer que Dios lo va a volver a hacer. Número 2, los testimonios de Dios son importantes, escúcheme bien, porque conectan a la siguiente generación con Dios. Tristemente, muchos padres ven que sus hijos no quieren venir a la iglesia. Los hijos ya no quieren venir al templo, ya no quieren venir y congregarse. Simple y sencillamente porque a los padres se les olvidó contar el testimonio de Dios en sus vidas. Esa es la razón por la cual... Ay, pues ya tiré. Ay, perdón, ya se le acabó el piso. Es la razón por la cual nosotros debemos estar hablando los testimonios con nuestros hijos.
Los testimonios de Dios son los que conectan a cada generación de creyentes con las promesas que Él prometió, que Él hizo. Por esa razón Dios puso instrucciones específicas en la ley de Moisés para que los israelitas hablaran de estos testimonios diario con sus hijos, y los hijos entonces pudieran conectarse con Dios. Hubo una generación que salió del desierto que no vivieron la esclavitud de los padres. La primera generación salieron del desierto, muchos nacieron en el desierto. La primera generación fue esclava de Egipto y vio cómo Dios con mano poderosa hizo señales, las 10 plagas, todos los milagros, cómo partió el mar Rojo para que el pueblo atravesara. Pero los que nacieron en el desierto no vieron esto, ni por enterados. Por eso Dios le dijo a los israelitas: ustedes les van a decir a los hijos lo que yo hice, para que el hijo, cuando vea ese monumento, cuando vea esa estatua o ese testimonio, entonces pregunte qué significa esto. Y ustedes podrán decirle: es que Dios nos sacó de Egipto cuando éramos esclavos del faraón. Por eso, padres de familia, escúchenme con atención. Ustedes tienen que estar hablando a sus hijos de los testimonios que ustedes han vivido, han visto, para que entonces sus hijos crean también en su Dios. Platícale, fue como te casaste. ¿Cómo te casaste? No tenías dinero y creíste al Señor y Dios te proveyó. Platícale cómo Dios te dio casa. Escucha los testimonios de la gente a la que Dios le regaló casas. Platícale a tus hijos cómo Dios te ha sostenido durante el tiempo de pandemia. ¿Sabes qué importante es esto? Yo no sé tú, pero esta pandemia fue terrible para mucha gente. Pero mírate aquí, mírate ahora. Ese es un testimonio que podrás contar a tus hijos, a tus nietos, y les dirás: en el año 2022, 19 y 20, ¿o qué año fue? 20 y 21 sufrimos una pandemia a nivel mundial, pero por la misericordia de Dios aquí estamos, y Dios fue fiel y nos libró de la muerte. Entonces los testimonios son importantes, Gigi, porque conectan a una generación con otra. Padres de familia, platiquen a sus hijos los testimonios del poder de Dios. Díganle lo que Dios ha hecho con ustedes. No esperen a que sus hijos descubran por sí solos. Ustedes tienen que compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y número 3, los testimonios también, escucha, crean expectativas. Crean expectativas en la gente que los escucha. Mantener el testimonio causó que Israel pusiera su confianza en Dios. Nuestra expectativa de Dios es la que determina nuestro nivel de fe, y tenemos que tener fe para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Yo le digo a cada rato a mi esposa: ¿sabes qué? No eleves tus expectativas. No pongas tus expectativas altas con nadie. No eleves la expectativa sobre fulano o perengano, porque todo mundo nos va a decepcionar. La única persona que no te decepcionará jamás es Dios. Y cuando tú elevas expectativas en Dios, déjame decirte que elevar tus expectativas en Dios, eso aumenta tu nivel de fe. Por eso es importante que tú estés compartiendo testimonios. Compártele a otros cómo Dios te alcanzó, cómo Dios te sanó, cómo Dios te liberó, y esto aumentará la fe en el corazón de los que te escuchan. ¿Me sigues? Dios le dio a Israel la misión de tomar la tierra prometida y establecerse como nación. Una tarea que dependía enteramente de su habilidad para la guerra. No. ¿Para la conquista? No. ¿Sabes? Cuando Dios levantó a Moisés y cuando Moisés mandó a los 12 espías para que fueran a espiar la tierra que Dios les iba a entregar por heredad, lo único que tenían que hacer estos 12 espías era ir, ver la tierra, ver cómo era, qué tipo de habitantes, qué tipo de ciudades, si había ríos, si había arroyos, si había vegetación, o si era seca, árida, qué tipo de fruta producía, qué tipo de ciudades, si eran fortificadas o si eran viñas ahí pequeñas o si eran grandes metrópolis. La única tarea de los espías era ir, ver cómo estaba la tierra y dar el reporte. ¿Pero qué crees que hicieron? Ellos fueron
Vieron la tierra, pero no nada más vieron la tierra, vieron a los moradores. Dice que había gigantes. Y cuando regresaron con el reporte a Moisés, por supuesto trajeron las frutas que había en esa tierra. Imagínate, me llama la atención porque un racimo de uvas actualmente pesa entre 250 o 300 gramos, pero la Biblia dice que un solo racimo de uvas era cargado por 2 hombres. Imagínate cuánto pesaba ese racimo. Y cuando llegan con Moisés para dar el reporte, estos 10 espías dicen: es cierto, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra próspera, es una tierra abundante, pero hay gigantes. Y los gigantes nos ven a nosotros como langostas. Nosotros no somos más que pequeños insectos en comparación con ellos. No vamos a poder poseer la tierra. ¿Y quién les dijo que esa era su tarea? Hey, amada familia, escúchame. Nosotros lo único que tenemos que hacer, ponme atención, es pararnos, posicionarnos en la promesa que Dios ha dado, creyendo que Dios cumplirá su promesa para que después se convierta en un testimonio. Dios no le dijo al pueblo de Israel que vaya y calcule sus fuerzas, porque Dios les iba a dar esa tierra. Ellos lo único que tenían que hacer era pararse en la promesa. Amada familia, escúchame. Tal vez no has recibido la promesa que Dios te dio porque has pensado que la vas a recibir en tus fuerzas, porque has creído que depende de tu capacidad o habilidad humana, cuando de lo único que depende de ti es de aprender a pararte firme en esa promesa, creyendo que lo que Dios te prometió se va a cumplir en tu vida. No tienes que hacer otra cosa más que pararte en sus promesas. ¿Me sigues? No es en tus fuerzas. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército, no es con fuerza, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Así que, amada familia, tu capacidad para contar testimonios de las promesas que Dios te ha hecho va a depender de tu habilidad para posicionarte en las promesas de Dios. Es decir, párate firme en la fe, párate firme en eso que Dios te ha dicho y cree que el Señor cumplirá su palabra. ¿Alguien dice amén a esto? Cualquiera que sea su promesa, créelo. Se va a convertir en testimonio. Amada familia, siempre que recordaron lo que Dios ha hecho, testimonio, y lo que Dios ha dicho, sus promesas, damos pasos de fe. Cuando damos pasos de fe en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hecho, entonces prepárate para ganar victorias sobrenaturales. Fuiste diseñado para la victoria, pero tienes que dar pasos de fe, creyendo en sus promesas, confiando en sus testimonios. Cada vez que recuerdas lo que Dios hizo y lo que promete para tu vida, das pasos de fe en ese sentido. Y cuando das pasos de fe, indudablemente obtendrás la victoria. ¿Cuántos necesitan hoy aumentar su fe y dar pasos de fe hacia la victoria? A lo mejor estás atravesando momentos difíciles en tu matrimonio. Deja de escuchar a otros matrimonios que se han divorciado porque atravesaron el mismo conflicto que tú, y comienza a buscar matrimonios que sean restaurados, para que entonces, a través de escuchar el testimonio, tu expectativa de fe crezca. Deja de buscar a aquella persona que está tronada, que no puede más y que abandonó todo lo que Dios le había dado, porque entonces te va a desanimar a ti. Comienza a buscar a personas que tengan testimonio del poder de Dios. Escucha lo que Dios ha hecho en sus vidas, para que entonces tú puedas decir: Señor, si lo hiciste con él, si lo hiciste con ella, lo harás otra vez en mi vida. Él no es diferente a mí. Lo que hiciste con él lo volverás a hacer conmigo, porque tú lo harás otra vez. No seas incrédulo. Comienza a creer que Dios cumple su palabra. Mira el testimonio de la gente que está a tu alrededor. Escucha el testimonio de otros que han recibido de parte de Dios. Número 4, para terminar, vénganse los chicos de alabanza.
Todos vénganse. Vamos a ministrar a la iglesia con esto. ¿Cuántos ya se han dado cuenta de que tendemos a olvidar las cosas muy fácilmente, y más las cosas buenas? Somos muy negativos. ¿Te has dado cuenta de esto? Abrazamos más la ofensa, abrazamos más lo malo, nos quedamos más con las cosas malas. Pero si haces un recuento de tu vida, prácticamente estoy seguro que del 100% de los que estamos aquí, por lo menos el 90 o 95%, por lo menos, han tenido en su vida más cosas buenas que malas. ¿Cierto o no? Es cierto, probablemente has sufrido alguna situación terrible, pero también es cierto que has experimentado bendiciones abundantes en tu vida. ¿Sabes qué es lo que pasa con nosotros? Somos malagradecidos. Nos concentramos más en lo malo y olvidamos pronto lo bueno. Y ese es un problema, amados, porque cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, entonces, ponme atención aquí, pagamos un precio. Ponme atención a esto. Si comenzamos a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y dejamos de ser agradecidos por eso, entonces paulatinamente, ¿qué dije? Vamos, ¿qué dije? Nuestra fe irá en picada. Paulatinamente, si dejas de agradecer y olvidas los testimonios, lo que Dios ha hecho, entonces tu fe irá disminuyendo. ¿Por qué crees que mucha gente deja de venir a la iglesia? ¿Por qué crees que mucha gente se sale de la familia? Porque se olvidan de los primeros hechos de Dios sobre su vida. Se olvidan de cómo Dios fue bueno. ¿Sabes? En pandemia a mucha gente ayudamos. Juntábamos despensas. Yo llevaba las despensas personalmente a cada familia de la iglesia. Y me dolió, Martita, porque en especial con una familia. Hubo una familia que incluso pagamos el funeral de su esposo. Y con una actitud malagradecida simplemente se van. ¿Sabes? El problema no es que se vayan. El problema es la actitud. ¿Y sabes cuál es mi preocupación de ese tipo de personas? Que así como se olvidan fácil de todo lo que Dios hizo a través de ustedes, porque no fue el pastor quien compró las despensas, fue la iglesia, ¿sabes? Yo no me puedo dar, como dicen, saludar con sombrero ajeno. Fue la iglesia, fueron ustedes los que dieron estas despensas. ¿Cómo así, Isa? Tan fácil. Si ni siquiera venir y dar la cara y decir, pastor, gracias, encontramos un mejor lugar. No, ni siquiera eso. Me da tristeza, ¿sabes por qué? Porque ese tipo de personas lo único que denotan es su ingratitud. ¿Y sabes cuál es el problema de los ingratos? Escúchame con atención. El problema de los ingratos es que muy pocas veces van a poder experimentar la gloria de Dios. Te voy a decir por qué. Porque si no sabemos ser agradecidos en lo poco, mucho menos podremos agradecer por lo mucho. ¿Me sigues? Así que yo quiero invitarte, iglesia, a que des testimonio aún de las pocas cosas que has recibido. Tal vez tú dices, pastor, no ha sido mucho, realmente Dios ha sido bueno, pero con algunas cosas. Bueno, comienza a dar gracias a Dios, aún eso pequeño.
Comienza a agradecerle por eso. ¿Por qué? Porque entonces, cuando comienzas a agradecer, lo que va a ocurrir es que poco a poco tu fe, tu amor, tu efervescencia por Dios va a crecer. Pero ¿qué pasa si dejas de escuchar y de agradecer? ¿Qué pasa si comienzas a olvidarte del testimonio de Dios? Mira lo que dice la Biblia en Salmo 78, versos 9 al 11. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron del testimonio, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿Sabes una cosa? Escúchame, la gente que pronto olvida el testimonio de Dios, pronto estará dándole la espalda. No lo digo yo, amados, lo dice la Biblia. La gente de Efraín eran parte del pueblo. Lulú, se olvidaron del testimonio, se olvidaron del poder de Dios, hicieron a un lado lo que Dios había hecho en su familia y le dieron la espalda a Dios. Yo no quiero que esta iglesia le dé la espalda a Dios por causa de olvidarse de los testimonios de la fidelidad de Dios. Así que, amada familia, comprometámonos a ser gente que recuerda el testimonio y la fidelidad de Dios. No mantener el testimonio nos hace olvidar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ponte en pie, por favor. Lo único que nos distingue del resto de la humanidad como hijos de Dios es la realidad de que Dios está activo entre nosotros. Cuando perdemos de vista esta verdad, somos igual que el resto. ¿Qué es lo que nos diferencia de la gente que no tiene a Dios en su vida? Lo que nos diferencia es que el Dios en el quien creemos sigue activo con nosotros. ¿Decimos amén a esto? Eso es lo que te distingue, que Dios sigue haciendo milagros. El Dios de la gente de afuera, que es el mundo, no hace milagros, pero el Dios que tú y yo tenemos, el Dios a quien tú y yo servimos, sigue haciendo milagros. No olvidemos ese testimonio. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuántos aquí tienen una promesa de parte de Dios? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer una vez más? ¿Vienes con tu familia? Toma la mano de tu familia, por favor. Y ahí con tu familia, tomado de su mano, quiero que hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Señor Jesús, lo hiciste en el pasado, lo harás una vez más. Lo hiciste en el pasado con otros, lo harás en el presente conmigo. Confío en ti. En ti confiaré. Mi esperanza está totalmente puesta en ti. Yo sé que tú mueves montañas, abres el mar, haces fluir agua de la roca, provees de recursos donde ya no hay nada. Tú eres un Dios de milagros. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Lo hiciste en el pasado, lo harás una vez más. En el nombre de Jesús. Centro Cristiano Amigos.